En esta ocasión les voy a leer un artículo científico de la Red de Revistas Científicas de América Latina, el Caribe, España y Portugal. Este artículo fue publicado en el 2004, el número de la revista es 107, página 71-84. El nombre del artículo es La nueva Constitución Política del Estado Vaticano, del doctor Hernando Alejandro Holando García. Resumen: como motivo de los 75 años de su creación en 1929, se aborda el estudio de las particularidades constitucionales del Estado de la Ciudad del Vaticano, luego de la expedición de una nueva ley fundamental del 2001, realizando aquí una traducción libre de la misma para describir sus órganos de gobierno y su administración. Palabras claves: Vaticano, Sumo Pontífice, Organización Política, Secretaría del Estado, Tratado de Letrán y Cuestión Romana. Introducción. Para conmemorar los 75 años de la creación del Estado de la Ciudad del Vaticano, pretendí realizar un homenaje a esta pequeña ciudad sujeto de derecho público internacional, encontrando precisamente que desde el 22 de febrero del 2001 entró a regir una nueva constitución política desconocida por los estudiosos del derecho público, la cual posee curiosos elementos que trataré de estudiar en este artículo. Algo de historia. El Estado de la Ciudad del Vaticano sucedió a los antiguos estados pontificios, es un estado independiente que tuvo origen en el Tratado de Letrán de febrero 11 de 1929, mediante el cual se alcanzó la solución jurídica a la llamada Cuestión Romana. En Granada, a raíz de una invasión de Roma y su anexión a Italia luego de la unificación, declarado desde ese año el Papa prisionero en la ciudad. La desaparición del soporte material del pontificado trajo como consecuencia el que se negase la soberanía temporal del romano pontífice y de su personalidad internacional, sin que con esto se quisiera decir, como se ha pretendido por algunos, menoscabar su calidad de jefe supremo de la Iglesia Católica. Para resaciar un poco el daño, el gobierno italiano expidió la denominada Ley de Garantía de 1871, en la cual reconocían la inviolabilidad de la persona del Papa, la libertad de la acción necesaria para el ejercicio de sus funciones, el derecho a la legalización activa y pasiva, usufructo del determinado palacio e iglesia y el reconocimiento de una dotación económica. Sin embargo, la Ley de Garantía de 1871 fue rechazada por Pío IX en razón a la unilateralidad del origen de la citada disposición. En virtud de este triple impacto, las partes expresaron además su deseo por suprimir todo motivo de diferencia bajo los siguientes puntos. El gobierno italiano reconoce la religión católica como la única religión del Estado, la personalidad internacional de la Santa Sede y la plena propiedad y jurisdicción soberana del Vaticano mediante la creación del Estado de la Ciudad del Vaticano, y la inviolabilidad y carácter sagrado de la persona del Papa y las dignidades correspondientes a los altos prelados de la Iglesia. Del mismo modo, se reconoce la propiedad y soberanía sobre la Basílica de San Pedro, los palacios vaticanos, la residencia de Castel Gandolfo, las basílicas mayores y otros edificios destinados al servicio de institutos y universidades, comprometiéndose a promover una serie de servicios públicos y a respetar determinadas exenciones tributarias. Por su parte, la Santa Sede declara situarse al margen de diferencias temporales entre Estados y afirma que el acuerdo le confiere la suficiente libertad e independencia para que el gobierno y la diócesis de Roma y de la Iglesia Universal. La finalidad del Estado Vaticano presenta una característica notable al afirmarse en el mismo tratado que la creación de este tiene como fin
asegurar a la Santa Sede una absoluta y visible independencia y garantizarle una soberanía indiscutible en el campo internacional. Se consagra así una finalidad apolítica y trascendente a la población que lo integra, en contraste con los demás estados que por definiciones son entes políticos y cuya actividad ha de encaminarse al servicio de la comunidad. El Vaticano es un estado de menor extensión del mundo y sus propiedades existen la absoluta jurisdicción soberana sin que quepa injerencia alguna por parte del gobierno italiano, estableciéndose sobre este punto recíprocos derechos y deberes. Entre los deberes, el que obliga a la Santa Sede a tener abiertos al público y sujeta a funciones policiales italianas como es la plaza y la Basílica de San Pedro. El gobierno italiano se obliga a no permitir nuevas construcciones en el entorno de la ciudad del Vaticano y a procurar la parcialidad de demolición de algunas, no autorizando sin previo acuerdo con la Santa Sede ninguna transformación vial. Según algunos autores, existen otras peculiaridades del Estado Vaticano que vale la pena mencionar antes de entrar al análisis de la naturaleza jurídica y constitucional que están dadas por A. La naturaleza misma del territorio. B. La inmutabilidad de sus límites, no como siempre autolimitación derivada de sus derechos constitucionales, sino como una consecuencia de acto internacional de la creación. C. La mayor relevancia con relación al fin de poseer el elemento territorial sobre el personal y contrariamente a restantes estados en los cuales la población constituye el elemento primario. Parecidas peculiaridades se observan en la población. Según el Tratado Laterense, la ciudadanía puede ser adquirida A. Por residencias estables con ejercicio de un oficio. B. Excepcionalmente, en el caso contrario, por autorización pontífice. C. Excepcionalmente también por el ejercicio de un oficio y sin residencia para los cardenales de la curia. La pérdida de la ciudadanía puede ser voluntaria o legal. En todo lo no provisto por las leyes vaticanas habrá que estar en los dos respectivos países de origen. Según este planteamiento pueden señalarse como anomalías, primero, la limitación que se encuentra el Estado del Vaticano para declarar quiénes son sus súbditos. 2. La existencia de una nacionalidad funcional en contraposición con los criterios de el ius sanguinis o ius soli de los demás estados. 3. La voluntariedad y temporalidad de esta nacionalidad. 4. La forzosa coexistencia de una doble moral, de una doble nacionalidad. 5. El hecho de que los súbditos, en cuanto a los funcionarios, existan para justificar la existencia de un Estado en lugar de los intereses de la colectividad de la ciudadanía. Naturaleza jurídica y estructura constitucionalidad del Estado Vaticano. A pesar de que el origen del Estado Vaticano está basado en triples impactos, algunos estudiosos han criticado que la figura de su reconocimiento, pues para ellos no estaba previstamente creado y por consiguiente no poseía derecho a celebrar un convenio internacional como el que solucionó la cuestión romana. Sin embargo, la práctica internacionalidad ha considerado incluso que desde antes de 1924 el Vaticano es un verdadero y propio Estado que asume las características tales y que provee una organización y un funcionamiento interno mediante un complejo de leyes fundamentales. Así observamos en el Vaticano todas las características de un Estado. Tiene territorio, una población, una nacionalidad propia, un gobierno, una constitución y una soberanía reconocida por otros estados. También posee el derecho de la legalización activa y pasiva, designando anuncios y recibiendo embajadores. La única limitante y que proviene de los pactos lateranenses es el ius belli et pactis, que es incongruente con fines propios. Hasta aquí concluimos con nuestro artículo. Espero que sea de mucha gracia.